Están estudiando la segunda carta a los Corintios. Qué padre, qué bendición. Pues vamos a orar, ¿no? Y no hablar más para entrar en la materia. ¿Les parece bien? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por este día, mi Señor, gracias por permitirnos comenzar la semana aquí, en tu palabra, aquí, reunidos como tu congregación, reunidos como tu asamblea, mi Señor. Hermoso Padre, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, te suplicamos que seas tú sentado junto a cada uno de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, que seas tú guiándonos a la verdad, recordándonos la verdad y llevándonos a tomar decisiones en los que tenemos que tomar decisiones, llevándonos a arrepentirnos en los que tenemos que arrepentirnos y a gozarnos en ti, que eso lo tenemos que hacer todos, mi Señor. Glorifícate esta mañana, mi Dios, y te rogamos que llenes también de tu Espíritu Santo a nuestro pastor ahí de Cruz, a su familia, mi Señor, que les permitas una estancia agradable en la Ciudad de México y que ahora en su regreso pues les permitas regresar con bien, llegar bien a casa, mi Señor, para continuar con la obra que tú les has encargado, mi Señor. Gracias por tus bondades, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, segunda de Corintios. Pues ya vieron parte del capítulo 1, ya vieron esta parte donde Pablo presenta el propósito de atravesar pruebas y presenta al Padre de misericordia, al Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras aflicciones, en todo nuestro quebranto, para que nosotros también podamos consolar a los que están pasando por alguna tribulación. Entonces encontramos un propósito hermoso, un propósito glorioso de pasar por pruebas. Esta segunda carta a los Corintios es una carta bien especial, porque si se fijan, de todas las cartas que tenemos de Pablo, de todas las que tenemos registradas en la Biblia, esta es diferente. El tono en el que escribe, la retórica que está usando y hasta los acentos con los que le está hablando a los corintios. Tenemos que recordar que Pablo estuvo en la iglesia de Corinto aproximadamente 18 meses. Esa es la iglesia en la que más tiempo pasó. Acuérdense que Pablo tenía un ministerio itinerante. Él llegaba a una ciudad, buscaba alguna sinagoga donde congregarse, comenzaba a predicarles a los de la sinagoga. Como ya sabemos, los de la sinagoga acababan odiándolo y queriéndolo matar, y entonces se mudaba a la casa de junto de la sinagoga, y entonces ahí comenzaba un estudio. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo se le reveló su propósito y le dijo: tú vas a ser mi apóstol hacia el pueblo gentil. Pablo era el apóstol de los gentiles, este judío radical, este religioso radical que quería erradicar el camino de él, le llamaban el camino de la iglesia que estaba floreciendo, la iglesia del Señor Jesucristo. Resulta que es enviado a un pueblo que no es el suyo, un pueblo a los gentiles. Y bueno, entonces este Pablo era fiel en su ministerio, era fiel en predicar el evangelio a los gentiles, era fiel en llevar a las personas a los que se dejaran. Acuérdense que Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano, y le dice: por poco, por mucho, por lo que fuera, yo quisiera que fueras cristiano, yo quisiera que te convirtieras. Y entonces Pablo era diligente en su servicio, era diligente en su obra. Reitero, pasó 18 meses en Corinto. Quiere decir que es la iglesia con la que más se pudo compenetrar, es la iglesia con la que más familiaridad tuvo. Y entonces Pablo tiene que seguir con su ministerio itinerante. A Pablo muchas gentes lo amaban por eso, porque veían su fidelidad a Dios, porque veían su fidelidad en su misión, en su ministerio. Pero así como mucha gente lo amaba, también mucha gente le tenía envidia, mucha gente lo odiaba y mucha gente quería desacreditar el ministerio que Dios le había dado. Y entonces, en ese tenor, esta carta se vuelve diferente, porque esta iglesia de Corinto la podemos ver como ese hijo de Pablo, como un hijo en la etapa de la pubertad, en esos terribles 10 y tantos, que cuando empiezas a salir al mundo y empiezas a encontrarte con diferentes corrientes de pensamiento, diferentes a las de tus papás, a la educación que te dieron tus papás, y entonces empiezas a asimilar todo esto, empiezas a hacer un sincretismo de ideas y empiezas a sacar conjeturas. Y entonces Pablo es como ese papá que está viendo que le están arrebatando a su hijo de las manos. Es como ese papá que está viendo que lo están embaucando y que con las personas con quien su hijo se está desenvolviendo le están engañando acerca del amor de su papá.
Acuérdense que Corinto, esta iglesia sentada en el istmo de Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera económicamente, era un centro comercial. Como era muy próspera económicamente, era cosmopolita, llegaban gentes de todos los lugares de aquel entonces. Y entonces estaba floreciendo la cultura helénica, una cultura que se la vivía en la filosofía, se la pasaban filosofando la vida y el mundo. Y entonces había muchas corrientes del pensamiento, había muchas ideologías, muchos partidos políticos, muchas religiones, y todo esto se estaba haciendo una mezcolanza bien rara. Los corintios, la iglesia, aunque habían tenido el apóstol Pablo con ellos, estaban abiertos a escuchar a quien fuera, porque era parte de lo que se movía, no era como la moda. ¿Quién es el influencer que está de moda? ¿Qué es lo que él dice? Sepa o no sepa, lo querían escuchar. Y entonces había oradores muy elocuentes, muy bien vestidos, muy bien presentados, su aspecto físico era muy llamativo. Acuérdense que se buscaba mucho la belleza física en el mundo griego. Y entonces Pablo estaba limitado en ese sentido. Pablo parece ser que era chaparrito, parece ser que era feo, parece ser que quedó con marcas en los ojos después de la revelación del Señor Jesús. Además, en su ministerio itinerante ya había sido azotado, había sido apedreado, había sido correteado, o sea, ya estaba maltratadito. Además, parece ser que era tartamudo, o sea, para añadirle, era tartamudo. Y entonces no era ese orador que los corintios buscaban, pero era un hombre que en esa fidelidad al ministerio amaba a las iglesias. Hay algo que a Pablo le pesa. Miren, acompáñame a 2 de Corintios 11, por favor. Perdón. Pablo en esta carta se va a defender su ministerio, porque lo están desacreditando. Pero Pablo no está enfocado en defenderse a sí mismo. Pablo podría decir: de mí pueden decir misa, digan lo que quieran, o sea, no me interesa que hablen de mí. La mayor preocupación de Pablo es que estos falsos maestros estaban poniendo en tela de juicio las enseñanzas que él había dejado en Corinto. Y entonces, al poner en tela de juicio estas enseñanzas, los corintios estaban dudando acerca de la fe. Ya comenzaba el gnosticismo y diferentes formas de pensar acerca de Dios. Y entonces, les reitero, se estaba haciendo una mezcolanza bien rara. Miren lo que dice en el capítulo 11, en el verso 23. Dice: ¿soy ministro de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Está diciendo: déjenme deschongarme tantito, déjenme hacer un berrinche. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes de ilusión. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, más allá, déjenme decirlo así, más allá de quererme lamer las heridas, está diciendo Pablo, mi mayor preocupación, lo que realmente me quita el sueño, no es si voy a perder el ojo por la última pedrada que me dieron, es cómo está mi iglesia, cómo están aquellos a quienes les he predicado el evangelio, cómo están los corintios, porque él sabe de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas. Como sabemos, a Pablo se le estaba desacreditando porque Pablo había prometido ir a visitar a los corintios y les había dicho que quería verlos, que quería pasar el invierno con ellos. Esto se los dice en el primer capítulo, en la primera carta. Mira, acompáñenme al capítulo 15 de la primera carta a los corintios.
en el capítulo 16, perdón, 5 al 7, dice así. Dice, id a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y el acento es en él, si el Señor lo permite. Pablo quería estar con los corintios, quería pasar el invierno. Estamos hablando de más o menos 4 meses, más o menos, estar ahí, y para que ellos mismos lo encaminaran. El tema es si el Señor quiere. Resulta que Pablo, en su devenir, no puede ir a verlos como quedó. Y entonces, como no puede ir a verlos como quedó, estos falsos maestros lo están desacreditando. Le están diciendo de Pablo, fíjense, él es como los demás, él habla mentiras, él no cumple lo que promete. Luego entonces, si él no cumple lo que promete, si él habla mentiras, sus enseñanzas son falsas. Y entonces es cuando los corintios empiezan a dudar de la resurrección. Y entonces es cuando los corintios empiezan a dudar de caminar, de vivir una vida en pureza. Y entonces eso es lo que provoca que Pablo se defienda, que Pablo defienda su ministerio. Es necesario pasar por diferentes pruebas, pues para que Dios amolde nuestro corazón, amase nuestro corazón y seamos sensibles a su voz. Pruebas que ya leímos, fue azotado, fue quebrantado, pruebas de traición aún de los suyos propios. Pero el tema es observar a Pablo cómo atraviesa esta prueba de descrédito para ver cómo nosotros podemos atravesar las aflicciones, para ver cómo podemos atravesar los chismes, qué carácter debemos de tener. Él demostraba esta fidelidad, esta perseverancia en el amor de Dios. Acompáñame a 1 Corintios, miren, vamos a ver cómo era el carácter de Pablo, carácter que los corintios conocían, como para que nosotros digamos, no me dudas de él, y ahora aceptan esos falsos testimonios que nos dan de él. 1 Corintios, capítulo 15, versos 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, Pablo no es un hombre jactancioso. Pablo no es un hombre humilde. De hecho, el nombre de Pablo es un seudónimo. Él se llamaba Saulo de Tarso. Cuando se cambia el nombre a Pablo, se está diciendo chiquito, pequeño, es lo que está diciendo ahí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y todos decimos, sí, todos te vimos, Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que es conmigo. ¿Qué era lo que tenía Pablo? La gracia de Dios. ¿Se fijan? De repente lo que más se repite en su vida es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que hizo una transformación en el corazón de Pablo, la que hizo una transformación en las formas, en los modos, en lo que Pablo pensaba. Y entonces esta gracia lo llevaba a ser un hombre íntegro, un hombre que hablaba la verdad, un hombre que solo buscaba honrar a Cristo Jesús. Acuérdense que él decía, yo por Cristo todo lo tengo por ganancia, lo único que quiero es ser hallado en Él. Olvido el pasado, me desprendo de todo y me extiendo hacia el Señor Jesucristo. Y Él quiere que todo el mundo le dé la gloria al Señor Jesucristo. Es bien interesante la gracia. Pablo vivía la gracia transformó a Pablo. Acompáñenme a Tito, por favor. Capítulo 2, para que veamos lo que la gracia puede hacer en nosotros. Porque lo hizo en Pablo. Vamos a examinar cómo Pablo responde por esta gracia, responde a las acusaciones de una forma bien bella. Y entonces que esta gracia también opere en nosotros y haga su obra en nuestros corazones. Tito capítulo 2, vamos a leer en el verso 11 al 14. Repito, Tito 2, versos 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios, la palabra gracia es de esas palabras que hay que definir. La palabra gracia significa favor inmerecido, regalo inmerecido de Dios para con el hombre. Ese regalo inmerecido lo vemos en Cristo Jesús. Acuérdense que Juan 3:16 dice, porque
de tal manera amó Dios al mundo que regaló, que dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia es la salvación a través de Cristo Jesús. La gracia es ese favor inmerecido de Dios. Entonces, este regalo, este favor, se manifestó para salvación a todos los hombres. Podemos decir que la gracia es Cristo Jesús, y que Cristo Jesús se manifiesta para salvación. Y en la manifestación de Cristo Jesús conocemos el corazón de Dios, conocemos el amor de Dios. Verso 12, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia tiene un propósito. La gracia no nada más se manifiesta para salvarme. La gracia se manifiesta para enseñarme que gracias al amor de Dios puedo renunciar a la impiedad y puedo renunciar a los deseos mundanos. Y puedo vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, sobria, con una mente despejada, con una mente enfocada en quién es el Señor y qué es lo que el Señor quiere. Justamente, con una correcta relación con Dios y con los demás, y piadosamente, haciendo solo lo que a Dios le agrada, solo lo que a Dios va a honrar. Era como vivía Pablo. La gracia le enseñó a renunciar a la impiedad y a la injusticia. La gracia le enseñó a renunciar a su codicia de ser reconocido como un buen religioso, de ser reconocido como fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y educado a los pies de no sé quién, en el Harvard de no sé dónde, y todo lo que ya conocemos de la currícula de Pablo. Pablo dice, ya. O sea, me topé con la ley, y la ley me dijo, eres un codicioso, eres un ambicioso, es lo que dice Pablo. Entonces la gracia nos enseña a renunciar a eso. Y dice, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que lo que Pablo está diciendo es, esta gracia me enseñó a vivir al borde de la silla, esperando que Cristo Jesús venga. Y es en el tenor en el que él escribe todas sus cartas. El Señor viene pronto. Entonces tenemos que ser rápidos para predicar el Evangelio. Tenemos que ser rápidos para recibir el Evangelio. Tenemos que ser rápidos para ser transformados por el Evangelio. Tenemos que ser rápidos para salir y predicar el Evangelio. Y entonces, aguardando esta manifestación gloriosa, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo reconoce eso en su vida. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Y Pablo tiene eso en su corazón, celo de buenas obras. Por lo tanto, Pablo no va a ser un hombre mentiroso. Por lo tanto, Pablo no va a ser un hombre infiel. Pablo no va a ser un hombre que dice y se desdice. ¿Sí me explico? Y entonces la gracia hace esa obra en nosotros. La gracia nos transforma. Y entonces nos lleva a ser personas íntegras, personas transparentes, personas que hablamos la verdad y personas que tenemos las certezas de todas las promesas que Dios nos ha dado. Regresemos a 2 de Corintios para entrar en el texto. Del verso 1 al 11, vieron la abundante consolación que hay en Dios. Abundante consolación que nos lleva a consolar a los demás. Abundante consolación que nos puede llevar a extendernos hacia las promesas que Dios tiene. Pablo, ya como lo vimos, Pablo les escribió que si Dios quería, iba a ir a verlos. Despierta un conflicto. El conflicto es este. Creo que ya quedó claro. El conflicto es este. Pablo no fue. Como Pablo no fue, hay que desacreditarlo. Como Pablo no fue, hay que irnos a la yugular de Pablo. Y entonces miren cómo comienza esta porción. Versículo 12 del primer capítulo de 2 de Corintios. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también de las que entienden, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Qué debo de tener cuando enfrento un conflicto? Debo de tener la conciencia tranquila. Si he abrazado la gracia de Dios, si la gracia de Dios ha abrazado mi corazón,
si la gracia de Dios me ha transformado y me ha enseñado a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos mundanos, me ha enseñado a vivir en este siglo sobria, justo y piadosamente, debo de tener la conciencia tranquila, y es lo que comienza diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, Pablo está diciendo, estoy en paz, estoy tranquilo, porque mi conciencia no me está acusando de nada. La conciencia es esa parte interna del hombre que se asocia con el Espíritu Santo de Dios, por medio de la cual el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos advierte si algo está mal, o nos da paz si andamos en los caminos del Señor. Y entonces Pablo está diciendo, yo he hecho esta introspección una y otra vez, me detengo, me pongo a cuentas con el Señor y resulta que no me acusa de nada. Mi conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque con sencillez, ya lo leíamos hace rato, no soy digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Con sencillez está diciendo, no soy nada ni nadie, no buscaba nada. Dice, con sencillez y sinceridad, con sencillez. Pablo no buscaba ganancias deshonestas, Pablo no buscaba enriquecerse, pensando en qué región está la iglesia que está en Corinto. Es una iglesia rica, en esa iglesia se congregaba gente de mucho poder adquisitivo, también se congregaba gente que no tenía carencias, tal vez no tenía tanto poder adquisitivo, pero no tenía carencias, y el otro sector que se congregaba en esa iglesia eran los esclavos de todos estos anteriores. Pablo, aunque estuvo ahí 18 meses, no buscó nada de ninguno de ellos. Pablo no buscaba que le dieran alguna ofrenda, Pablo no buscaba que lo mantuvieran. Pablo, se acuerdan que trabajaba con sus propias manos, él era fabricante de tiendas, entonces vivía sencillamente. Pablo nos dice en Filipenses que él aprendió a vivir tanto en riqueza como en pobreza, y es cuando nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo vivir con solvencia económica o sin solvencia económica, de todos modos es el Señor el que me fortalece. Y entonces ustedes, corintios, yo no buscaba nada, no buscaba sacar ningún provecho, no buscaba estar en el instituto fulano de tal que me enseñara las lenguas tales, no buscaba ser parte de X sociedad de filósofos, de filántropos o de políticos o de cierta esfera social. No, yo solo quería predicar el evangelio sencillamente, y yo trabajaba para no serle gravoso a la iglesia, con sencillez y sinceridad. Era transparente sus intenciones. O sea, no tenía ningún mensaje oculto. No era, te hablo lo que quieres escuchar, o con lo que desearías escuchar, o lo que crees que debiera de hablarte para que tú respondas, pero mi intención verdadera es esta. Como lo decíamos hace rato, Pablo solo buscaba la gloria de Dios. Su sinceridad era esa. Entonces Pablo no estaba buscando que en una de sus exposiciones se parara a toda la audiencia y le aplaudieran y dijeran, uy, Pablo era elocuente, o que saliera de la revista fulana de tal y dijeran, ¿ya vieron el outfit de Pablo? Venía súper bien vestido, los zapatos eran, bueno, los de moda y tal, o ya vieron el peinado, o qué sé yo. No, se presentaba tal y como era, transformado por el Señor, revolucionado por el Señor, arrebatado por el Señor, y lo único que quería es que la iglesia fuera transformada, fuera revolucionada, fuera arrebatada por el Señor Jesucristo. Y entonces, ante la difamación, Pablo les está diciendo, haz memoria, viví contigo 18 meses. Y por eso les digo que es como el papá hablando con su hijo en la edad de la pubertad. Hijo, haz memoria, o sea, solo me he desvivido por ti. Hijo, haz memoria, solo he querido salvaguardarte de los peligros que hay afuera. Hijo, haz memoria, solo he querido enfocarte en los caminos del bien. ¿Sí me explico? Entonces Pablo, es esa su desesperación, con sencillez y sinceridad. ¿De quién? De Dios. O sea, Pablo reconoce esa sencillez y esa sinceridad que me gobierna. No es mía, no es que yo sea el sincero, no es que yo sea el sencillo, sino que Dios, ¿se acuerdan la gracia? La gracia operó en mí, la gracia me transformó, la gracia me llevó a ser sencillo y sincero, la gracia me llevó a no tener dobles intenciones ni dobles motivaciones, no con sabiduría humana, que cabe mencionar que la Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces dice, no llegué con astucias,
no llegué con seducciones, no llegué queriendo ser rapiñoso, no con sabiduría humana, sino ¿con quién? Con la gracia de Dios. Nuevamente, la gracia de Dios, el favor de Dios. Lo que está diciendo Pablo es Dios por mí. Y diría Pablo, si Dios conmigo, ¿quién puede ser en contra de mí? Lo que está haciendo es como quererles refrescar la memoria. Hagan memoria. ¿Cómo comíamos? ¿Qué platicábamos? ¿Cuáles eran nuestras discusiones? ¿Cuáles eran nuestras desveladas? ¿Nuestras trasnochadas? ¿Nuestras desmañanadas? ¿De qué hablábamos? ¿Quién era el que estaba con nosotros? ¿Quién estaba haciendo la obra? ¿Quién los transformó? ¿Quién les enseñó, corintios, a renunciar al libertinaje sexual? ¿Quién les enseñó, corintios, a dejar de rendirle culto a los ídolos? ¿Quién les enseñó, corintios, a vivir una vida agradable a Dios? Pues Dios mismo, a través del testimonio, a través de lo que hace. Pablo les dice en su primera carta: imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Con la gracia de Dios, vuelvo, esta gracia que nos enseña a renunciar de los deseos mundanos, pero nos enseña a conducirnos en este mundo sencilla y sinceramente. O sea, ya no tenemos nada que esconder. Y entonces Pablo se está presentando como un hombre íntegro que tiene la conciencia tranquila, que aunque lo acusan, no hay que se le pegue. Es como si tuviera teflón, ¿saben? Y entonces le avientan cosas y no se le pegan, o como si su traje de velcro, ese velcro donde se pueden pegar las pelotitas, ya no funciona. Entonces le avientan pelotazos y no se le pegan. Pero su preocupación no es el vuelvo. O sea, ya fue apedreado. O sea, se lo dijo poco antes en el capítulo 1. Perdí la esperanza de seguir con vida. O sea, sabía que ya no iba a pasar de la última prueba que tuve. Pero sea donde voy, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Pero el tema es que ustedes se están dejando embaucar. Y entonces es una advertencia para nosotros. Vivimos en una sociedad donde hay muchas corrientes de pensamiento, donde hay muchas polarizaciones, muchos iconos políticos, sociales, culturales, hay religiones, y hay cosas que parecen que suenan que son. Hay oradores que su presencia impacta, son carismáticos, son bien vestidos, oradores que hasta llegan con unos PowerPoints impresionantes, oradores que presentan verdades que ellos dedujeron y las presentan como absolutos, como leyes, y hasta nos las repiten 3, 4 veces, que las memoricemos para que salgamos diciéndole ajá. ¿Son sencillos? ¿Son sinceros? ¿Son honestos? ¿O qué es lo que hay? Tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que tener cuidado con nuestras motivaciones. O sea, la gracia de Dios me ha transformado a mí para desenvolverme, como dice Pablo, con sencillez, con honestidad, abrazado por esa gracia, donde mi interés solo es llevar a las personas a Cristo Jesús, porque como cristianos tenemos ese llamado, alcanzar al que está perdido, intentar discipularlo, ¿cómo? Predicándole la palabra de Dios para poderlo enviar. Sabemos que en nuestra congregación hay diferentes herramientas, pero Dios los usa como primer enlace. ¿Cómo lo hago? O tengo alguna intención, o tengo alguna motivación. Miren lo que dice el verso 13. Porque no les escribimos otras cosas de las que leéis. O sea, si estás dudando de esta sinceridad, de esta sencillez, no hay un mensaje entre líneas. O sea, lo que lees es, está diciendo los corintios. No hay un mensaje subliminal y tienes que leer de cabeza la carta, o tienes que descifrar algún código, o te estoy escribiendo eso solo para seducirte, pero en realidad estoy pensando esto. No hay nada más de lo que les estoy diciendo. O también de lo que entendéis. O sea, si lees con ganas de entender, lo vas a entender. O sea, no es difícil. ¿Se acuerdan que Pedro dice, bueno, es que Pablo escribe cosas difíciles, que son difíciles de entender, son difíciles de explicar, y pues los indoctos las explican mal, y entonces todos nos confundimos? Pues aquí Pablo está diciendo, bueno, en esta carta no voy a ser así de confuso, en esta carta no voy a cantinflear, en esta carta no voy a hacer todo ese juego de palabras que pueden confundir. En esta carta el mensaje que lees es el que lees, el mensaje que entiendes es el que estás entendiendo. No busques otra cosa, no busques un doblez en mi corazón, está diciendo Pablo a los corintios. No hay un doblez en mi corazón.
o también entendéis, y espero que hasta el fin lo entenderéis. Y espero que te hagas el propósito de leerla y lo entiendas todo, hasta el final, y entonces lo guardas. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Este texto me voló la cabeza pensando en esto. Estaba yo pensando en mis pastores, en mis amigos, en mis maestros, y pensaba, cuando yo hablo de Iber, a Iber, en ese código que tenemos entre él y yo, siempre le digo su santidad Iber Cruz, siempre lo estoy vacilando con eso. Pero cuando yo me expreso del pastor Iber, se me llena la boca y digo, ¿quieres estudiar método inductivo? Acércate con Iber. ¿Quieres hablar de política? Acércate con Iber, él sabe. No se va a clavar hacia ningún tinte, pero sabe. ¿Quieres hablar de literatura? Sabe, es muy letrado, toca un chorro de instrumentos, hasta canta. Bueno, resulta que hasta baila, eso no sabía. Baila como Michael Jackson. Se lo ponen y van a hacer un huevo. O sea, veo a mis pastores, veo al pastor Fermín Corto Caballero, y tengo la oportunidad de caminar cerca con él, y también se me llena la boca y me prendo cuando hablo de él. Veo a Alexander Aguad, veo a Carlos Lenin, a Sergio. Sergio fue mi compañero inmediato en el Instituto Bíblico, y verlo ahora pastorear en iglesia y escucharlo ahora con la claridad con la que enseña, cómo ha suavizado y se ha endulzado, porque antes era más áspero, era más duro. Todavía ahí le batalla, yo lo estaba escuchando hace rato y estaba vacilando con mi esposa. Pero se me llena la boca de hablar de mis amigos. Y entonces está diciendo Pablo, pues, nosotros, ¿quién? Pablo, Silvano y Timoteo, que son los que está escribiendo la carta, ¿se acuerdan? Pablo, Silvano y Timoteo. Está diciendo, somos su gloria, o sea, les pertenecemos. Deberían de sentirse felices. Bueno, ese papá que está esperando que cuando su hijo hable de él, se le llene la boca y diga, es que mi papá es el mejor bombero, mi papá es el mejor policía, mi papá es el mejor doctor, o no es ni bombero, ni policía, ni doctor, pero mi papá me ama, mi papá me abraza, mi papá me cuida, mi papá me provee, mi papá me ha guiado, y si sé patear el balón es porque mi papá me puso un balón de frente y me enseñó a patearlo. ¿Sí me explico? Nuestra gloria somos nosotros. Dice, pero vosotros la nuestra para el día del Señor. ¿Qué está diciendo? Que cuando Pablo esté delante del Señor Jesús, delante de ese juicio donde va a pasar por fuego nuestras pruebas al Señor Jesús para ver cuáles permanecen y cuáles no, lo que Pablo va a hacer, le va a presentar a cada uno de los corintios, por nombre y por apellido. Mira, este es fulano, este es sutano, este es perengano, mira, esta es la esposa de fulano, esta es la esposa de perenganito, mira, estos son sus hijos, mira, estos vivían en este lado, mira, ya viste, si llegaron, ya viste, si permanecieron, ya viste, si se arrepintieron, ya viste, Señor, y entonces se le va a llenar la boca y se va a alegrar, y mira, son mi gloria, es de lo que yo me puedo jactar. Y entonces, vuelvo, Pablo les está diciendo, hagan memoria de quién soy y quiénes son, de quiénes son y quién soy. Y entonces, todos nosotros vamos a enfrentar diferentes pruebas, es necesario, es así. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, y somos personas en constante cambio. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, y pues no somos peritas en dulce y nos dejamos llevar. Le decía a mi esposa, voy a tener que hablar de mi testimonio un poco. Cuando yo comencé a pretender a mi esposa, o cuando ella y yo comenzamos a pretendernos, empezamos a salir, y cierto grupo de gente se empezaron a dar cuenta que estábamos saliendo, que estábamos orando y que íbamos por ese camino, ¿no? Y entonces hubo quienes pues empezaron a decir que mis intenciones no eran las más correctas, que mis intenciones no eran las más honestas, y que no era la primera vez que me acercaba a una mujer con una doble intención, con algo como escondido. Y entonces se empezó a hacer, déjame decirlo así, ese run run, y ahí estaban, y ahí estaban, y ahí estaban. Gracias a Dios me puedo jactar de eso, tengo un testimonio íntegro, tengo un testimonio limpio. De hecho, cuando Dios me rescató, me hice bien freak, y de eso de hacerme bien freak, ponía 3 metros de distancia entre una mujer y yo, y me empezaba a ver un acercamiento, me alejaba, porque además llegué bien pateado, bien lastimado, porque yo también pateé y lastimé, y entonces había como ese recelo, ¿saben? Así como que,
Y entonces cuando hablaban de mí, nada se me pegaba, mi conciencia estaba tranquila. Y entonces yo lo podía hablar con mi esposa, en aquel entonces mi novia, lo podía hablar. Hubo un momento en que la verdad me colmó el plato, me molesté y dije, bueno, ya, o sea, que esa persona que está hablando ya le pare. Según yo lo iba a encarar, porque yo pensaba, pues en Cristo podemos hablar de frente, en Cristo podemos decir, oye, ¿qué tienes? ¿En qué te ofendí? Eso que le estás diciendo a ella, o que estás diciendo a los amigos de mi esposa, pues dímelo para saber de qué me tengo que arrepentir. Y entonces hablé con mi pastor y me dijo, no, tranquilo, tú encárgate de lo que Dios a ti te encargó y deja que Dios se encargue de tu reputación. Así es. Entonces dije, ok. Entonces ya fui y le dije a mi esposa, pues ¿qué crees? Que no puedo hablar con él. Tengo que dejar que Dios se encargue. Al final del día Dios se encarga. Al final del día hoy estoy casado, felizmente casado. Mi esposa conoce todo mi testimonio de ida y de vuelta. Y no tengo nada que esconder y mi conciencia está tranquila, ¿saben? O sea, no tengo, o sea, la puedo mirar a los ojos, puedo mirar a los ojos a mis pastores, puedo mirar a los ojos a ustedes. Lo hice de rapidito porque pues, es un baño nada más. Pero que podamos desenvolvernos así, ¿saben? Íntegramente, y que no haya dobles intenciones, para que la gente que nos lee no diga, ¿será que sí? ¿Será que no? Ahora, ¿somos falibles? Sí. Y hay veces que nos comprometemos a hacer cosas y no las hacemos. Bueno, arrepintámonos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, otorgarnos su gracia que nos transforme. Porque atravesando el conflicto, del verso 15 al 19 vamos a ver que debemos de tener palabra. Debemos ser gente de palabra. Miren lo que dice el verso 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese alguna segunda gracia. ¿Con qué confianza? Con la confianza anterior. Ustedes son mi gloria, yo soy su gloria, tenemos una relación bien bonita, bien íntima, los considero como mis hijos, no hay doble intención, solo hay sencillez, solo hay integridad, solo hay honestidad. Bueno, con esa confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, como se les estuviera diciendo, háganme el favor de recibir. O sea, nuevamente es un favor que no merezco. O sea, Pablo se reconoce pecador, se reconoce perseguidor de la iglesia, se reconoce que no es merecedor. Dice, bueno, pero tengan una segunda gracia, reciban nuevamente, hagan ese favor. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros. O sea, lo que está diciendo Pablo es, quise pasar a hacer base, de hacer base, continuar con mi viaje, en algún momento dado del viaje regresar con ustedes, pasar nuevamente un tiempo con ustedes, hacer base, lo que leíamos hace rato, pasar el invierno ahí, y acabando el invierno ustedes me volvieron a caminar. Está diciendo, pues soy mi hogar, yo quiero regresar a mi hogar, tengo que seguir viajando, pero tengo que regresar a mi hogar, concédanme ese favor. Así que, al proponerme esto, usé de ligereza, o sea, hablé por hablar. O sea, solo los quise encandilar, solo quise que se sintieran como considerados y entonces se emocionaran. ¿Usé de ligereza? O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. O sea, no soy gobernado por el Espíritu Santo, está diciendo Pablo. No soy gobernado por la gracia de Dios, y como no soy gobernado ni por el Espíritu Santo ni por Dios, soy voluble. Y entonces miento y no pienso lo que digo y pienso en voz alta y entonces esbozo ideas que no cumplo. O sea, nuevamente Pablo está diciendo, acuérdense cómo soy. 18 meses me tuvieron día y noche con ustedes. Acuérdense la obra que hace la gracia. Verso 18, más, como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros no es sí y no. O sea, que está diciendo, como Dios es fiel, o sea, como Dios, ¿se acuerdan lo que dice en Números 23, verso 19? Que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dice y se hace, Dios manda y existe. Y entonces, como ese es el carácter de Dios, pues ese debe de ser mi carácter. Acuérdense que recibí a Cristo Jesús. Acuérdense que su gracia me enseñó a renunciar a esa forma voluble del ser. Acuérdense que su gracia me enseña a ser una persona fiel.
y ellos lo habían visto, ellos lo habían saboreado. Y entonces no hay en él sí y no. Cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Acuérdense la enseñanza del Señor Jesús, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Porque mientras que dices una cosa pero les dices de la otra, pues eso está mal. O sea, no te comprometas en lo que no puedes. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, ha sido sí en él. Sí en él. O sea, una persona que ha recibido el Evangelio, que en verdad le ha entregado su corazón al Evangelio, es transformada. No queda igual, es como ser atropellado por un tráiler o por un tren. Aquel que es atropellado por un tráiler, por un tren, nunca vuelve a ser igual. Bueno, por una bicicleta. Si te fracturan el paso del tiempo, te das cuenta que no quedaste igual, y hay dolores, y hay reumas, y todo esto. Y entonces, pero el Evangelio es como si te atropellara un tren y pasara este tren encima de ti, y te transforma, y necesitas una cirugía, y entonces te forma una nueva cara, y te forma una nueva forma de ser, y te forma nuevamente. Y entonces está diciendo Pablo, si dudan de lo que yo les dije, entonces están dudando de toda la enseñanza, y ahí hay un peligro enorme, porque el Señor Jesús es sí, y solo sí. ¿Sí me explico? O sea, no hay por qué dudar de la fidelidad de Él, no hay por qué dudar de su poder, no hay por qué dudar de su obra. Él es sí y solo sí. Y entonces, si yo me comprometo a algo, tengo que ser como el Señor Jesús, tengo que ser una persona de palabra. ¿Se acuerdan qué le sucedió a los israelitas? En el libro de Josué viene esta historia. Llegaron, estaban ellos conquistando la tierra prometida. Y entonces todos los pueblos alrededor estaban aterrados porque veían cómo Dios estaba con ellos y cómo Dios les estaba entregando las tierras. Entonces hay una bola de mañosos, porque acuérdense que eran los jajaseos, los febuseos, los feos, los más feos y los mañosos. Bueno, llegó un pueblo, mañosos, astutos, se disfrazaron de vagabundos, agarraron su pan viejo, ese que estaban conservando para hacer un pudín de pan, se lo llevaron de viaje, y entonces llegaron con Josué y todos los líderes israelitas y les dijeron: no, nosotros venimos de lejos, llevamos mucho tiempo caminando, estamos cansadísimos, somos pobres, queremos asociarnos con ustedes. Y entonces conmovieron el corazón de Josué y de los líderes israelitas y los adoptaron, los arroparon. Y entonces hicieron pactos con estas personas. Al tiempo Dios los advierte y les dice: los engañaron. Y entonces se dan cuenta. Y entonces se dan cuenta que hicieron pactos a través de haber sido engañados. Pues sí, pero aunque fueron engañados, Josué y el pueblo de Israel no deshicieron estos pactos. ¿Por qué no deshicieron estos pactos? Porque Dios es fiel. Y entonces si ellos iban y hablaban con esta nación y les decían: pues ¿qué creen? Que siempre no. Y esta nación les preguntaba: ¿y por qué siempre no? Pues porque tú me engañaste. Ah, entonces tu Dios se les dice. ¿Sí me explico? Iban a reflejar mal a Dios. Y entonces Josué y la nación de Israel dijeron: bueno, ya hicimos ese compromiso, pues nos va a pesar, vamos a tener que sufrir las consecuencias, pero nos vamos a tener que quedar ahí plantados, porque el carácter de mi Dios es fiel. Si Él dice sí, es sí. Si Él dice no, es no. Santiago nos habla de Él cuando las pruebas. Y dice que en Dios no hay sombra de variación, en Dios no hay mudanza. Hay un profeta, no sé si se acuerdan de este otro profeta. Dios le entrega una misión, le dice: mira, tú vas a ir y vas a hablar esto acerca del rey, vas a entregar esta profecía acerca del rey y de su esposa. Cuando entregues esa profecía, no vas a regresar a tu casa por el mismo camino por el que fuiste. 1, 2, no te vas a quedar a comer ahí, a donde vas a ir, y entonces te vas a ir derechito a tu casa. Resulta que va este profeta, entrega la profecía, empieza a tomar camino, un señor se entera de que vino y dijo: yo lo quiero conocer. Y entonces este astutamente va, se lo encuentra en el camino y dice: mira, me vino palabra de Dios que me dijo que tú tenías que comer en mi casa, vente, come conmigo. Y entonces este profeta no consulta a Dios, no se ve que vuelva a consultar a Dios, se va y come con este hombre que lo engañó. Acabando de comer, le viene palabra de Dios al hombre que no era profeta y le dice: va a morir. Ahorita que se va a morir. Y entonces sale el profeta, agarra camino y resulta que lo ataca un león y lo mata. ¿Solo lo mató?
no se lo comió. Y entonces el otro profeta, pseudo profeta, mentiroso, le da la noticia, sale y ve que encuentra al león echado junto a la burra del profeta y al profeta muerto. Que es una escena muy rara. El león como felino, solo por diversión caza. Por diversión, o sea, observen a los gatos. Si tienen gatos, observenlos. Por diversión cazan. Lo que cazan se vuelve su juguete y entonces hasta que lo destruyen ya están felices. Ahora, si tiene hambre el león, desmembra y acaba con su víctima. Bueno, el león estaba tranquilo, echado junto a una burra y el profeta solamente muerto. Eso quiere decir que toda la creación se sujeta a la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que Dios no se había desdicho a sí mismo. Iba a decir desdecido, pero está mal. No se había desdicho a sí mismo. Y en ese desdecirse es preguntarle al profeta. Ya llegaremos al cielo y le preguntaremos: oye, ¿por qué no te detuviste y le preguntaste, cambiaste de opinión? Para que Dios le contestara: no, acuérdate que no hay mudanza en mí, no hay sombra de variación. No digo y me desdigo, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, atravesando las pruebas, atravesando la aflicción, atravesando la murmuración, tenemos que permanecer fiel en lo que dijimos, y que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos desacreditado nuestra palabra? Cuando nos dicen algo y decimos: te lo juro que no, te lo juro que sí, es porque sabemos que ya no hay crédito en mi palabra, y entonces tengo que aseverar y aseverar y aseverar y aseverar para ver si consigo que me crean. ¿Se me explicó? Entonces tenemos que ser fieles. Primero que nada, debo de ser una persona íntegra para tener la conciencia tranquila. Segundo, debo de tener palabra, que mi sí sea sí. Miren, como Pablo, 2 Corintios 2:17, fíjense. En contraste con estos falsos profetas, con estos falsos maestros que lo quieren desacreditar, miren el contraste. Dice Pablo: pues no somos como muchos, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si Pablo está hablando de parte de Dios, tiene que ser muy cuidadoso lo que habla. 1, de parte de Dios. 2, hablar delante de Dios, del Dios que es verdad. Híjole, él sabe si estoy diciendo alguna mentira o no. O sea, de enfrente lo puedo engañar, pero a Dios no. Yo no hablo delante de Dios. Y luego que dice: hablamos en Cristo. Podríamos quitar el en y solo decir: hablamos Cristo. Y el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo no es voluble, Pablo solo habla la verdad. Así nosotros debemos de tener palabra y hablar solo la verdad. ¿Qué otra cosa necesito para atravesar la prueba? Ya vimos que necesito tener la conciencia tranquila, ser íntegro. Necesito hablar la verdad, ser fiel en lo que digo. Que mi sí sea sí, que mi no, no. Tener palabra. Bueno, tercer punto, necesito tener la certeza de lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha concedido. Bien, sigamos leyendo, verso 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí está diciendo Pablo, mira, regresando al hecho de tener palabra. Dios hizo muchas promesas, Antiguo Testamento, profetas, los libros proféticos y los libros históricos. Y el Señor Jesucristo que dijo, bueno, todo eso que leyeron, salmos, profetas, historias, yo soy el cumplimiento de la ley y los profetas. Y entonces el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces en Él son sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué en Él amén? Porque podemos decir, sí es cierto. Y podemos decir, lo estamos esperando en Él. Y entonces decimos amén, así sea. Por medio de nosotros. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque Dios sigue haciendo una obra a través de nosotros, los que le hemos entregado el corazón
al Señor Jesucristo. Verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene Pablo? 1. Confirmación. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Qué es lo que tiene Pablo? 2. Unción. ¿De quién? De Dios. Entonces Pablo sabe lo que tiene. Pablo recibió un llamado y no tiene duda del llamado. Fue muy claro el llamado. Y entonces Pablo sabe, yo vine aquí porque el Señor me llamó. No vine porque yo lo improvisé. No me llamé yo solo. Muchos de nosotros, si leemos todo lo que vivió Pablo, diría así, estaría medio loco querer cumplir con un llamado así, cuando te apedrean, cuando te insultan, cuando te difaman, cuando te quieren muerto, cuando te azotan, cuando naufragas, cuando te muerden serpientes, cuando de repente caminas en el desierto solo, cuando te traicionan los de tu propia casa. Es no. Así que mejor me quito y que se ponga el que quiere y que reciba él de los golpes. Y entonces Pablo, en esa certeza del llamado, es lo que pega. Y entonces, ¿qué es lo que tienes de parte de Dios? Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nosotros también tenemos un llamado. Tenemos el llamado de tener comunión con Cristo Jesús. ¿Qué es tener comunión con Cristo Jesús? Es tener amistad con el Señor. Pero es esta amistad tan íntima y tan profunda que nos va a llevar a amar lo que el Señor Jesús ama y a aborrecer lo que el Señor Jesús aborrece. Y en ese profundo amor solo vamos a caminar hacia donde camina el Señor Jesús. Y vamos a dejar de ir hacia cualquier otro lugar. Y el que nos ungió. Nosotros también tenemos la unción del Santo. Acuérdense que Dios nos concedió su Espíritu Santo. Aquí nos lo va a decir, la unción. Pero antes de pasar a la unción, ¿se acuerdan de Aarón? Hay un momento en que cuando Dios le está dictando toda la ley a Moisés y le está diciendo cómo quiere que sea su tabernáculo y toda esta organización que le está entregando a su nación a través de Moisés, hay un momento en que Dios dice: separa a Aarón y a sus hijos y tráetelos, y que se bañen bien y que se cambien de ropa, y entonces se van a vestir con lino de tales especificaciones. La ropa interior va a ser así y la exterior va a ser así, y se van a poner este cinturón, y se van a poner este pectoral, y se van a poner este tipo de sombrero, y se van a colgar este dije, y entonces tú vas a hacer una preparación con estas plantas, con estos aceites, y le da toda la receta. Y ya que tengas toda esta preparación, vas a agarrar a Aarón y lo vas a ungir, lo vas a bañar con este aceite, como aquella friega de alcohol que nos daban nuestra abuelita hace años. Pues hagan de cuenta así, sin fregar. O sea, iba a dejar caer el aceite, porque lo estaba ungiendo como el sumo sacerdote. Y así lo hizo con todos los hijos de Aarón. Entonces está diciendo, tenemos el llamado y la unción. O sea, está diciendo, Dios me apartó y Dios me embalsamó. Las que embalsamar es para muerte. Dios me bañó con este aceite. Dios me untó con este aceite. Es Dios el que me puso por sacerdote. Y nosotros tenemos que recordar que gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y resulta que la unción solo es para reyes y sacerdotes. Y entonces, ¿qué promesas tengo? Necesito estar seguro de lo que tengo. ¿Cuál es el llamado que tengo? Promesas, por ejemplo. Dice 2 Corintios 5:17 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que Dios dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esa es una promesa. No tengo una tentación que me supere y Dios mismo me va a proveer por dónde escapar de la tentación. ¿Qué promesas tenemos de Dios? Cada uno lee su Biblia, cada uno estudia la palabra de Dios y hay textos, hay promesas que Dios las clava en nuestro corazón. No es que alucinemos y nos las adjudiquemos, sino hay promesas que cuando estás leyendo, cuando estás estudiando, cuando estás orando, cuando estás en comunión con Dios, Él mismo te las siembra en el corazón, Él mismo te las planta en el corazón y caminas con esas promesas.
A mí hace años, el Salmo 121, cuando comenzaba en el ministerio, el Salmo 121 hubo un día que estaba haciendo mi devocional ahí, y fue muy claro para mí, como me dijo, mira, ni el sol ni la luna te va a fatigar. Y entonces, la verdad es que soy una persona bastante flojita. Si a mí me conceden un día sin trabajo, me puedo dormir todo el día y toda la noche de ese día y no tengo empacho. O me puedo quedar toda la tarde viendo la tele y la verdad es que no me preocupo mucho. Pero si necesito trabajar desde la madrugada hasta altas horas de la noche y volver a trabajar desde la madrugada hasta altas horas de la noche, resulta que lo puedo hacer. Veo el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. O sea, cuando se requiere ese trabajo esforzado, lo puedo hacer. Luego dice que el sol no me va a fatigar de día. Yo soy de tez clara, entonces a mí el sol me puede super arder. Para los gringos sería redneck. El redneck es ese que aquí tiene rojo, aquí y aquí. Dios me ha permitido trabajar en el campo, Dios me ha permitido trabajar en obras de construcción, Dios me ha permitido trabajar en lugares donde tienes que estar agachado y el sol lo único que quema es el cuello. Y después de pasar horas de trabajo, después de haber recibido esa promesa, hubo veces que me sucedió y decía, híjole, en la noche no voy a poder dormir. Resulta que llegaba, me bañaba, me ponía mi cremita y como si nada, veía el cumplimiento de la promesa. El sol no me fatiga de día ni la luna de noche. Certeza de lo que Dios me ha concedido. Pero hablando de la unción, miren lo que dice el verso 22. El cual, o sea Dios, también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. Pablo tiene la certeza de que él mismo, pensando en el contexto histórico, en cómo se mandaban documentos en aquel entonces, él mismo era una carta, él mismo era un pergamino que tenía procedencia de un reino, que tenía procedencia de un rey. En aquel entonces las cartas, los pergaminos, se amarraban con hilo, y ya que ponían el hilo, derretían cera, y esta cera la hacían caer para que el hilo no se desprendiera. Ya que estaba esta cera sobre el hilo, el rey, el emperador, el gobernante, ponía su sello, y entonces ese documento estaba protegido por ese hilo y ese sello, y el logo de ese sello representaban el reino. Y entonces no lo podía abrir más que solamente el remitente. Y era tan así que la gente le llegaba un documento que no le pertenecía y no lo abría. Lo entregaban para que se regresara a su remitente y fuera dado al destinatario, invertir los papeles. Y entonces Pablo está diciendo, yo soy esa carta que está envuelta por ese hilo, tengo ese seguro de protección que viene de Dios. Y soy sellado por Dios, le pertenezco a Dios y soy para que ustedes me lean. Así nosotros, Dios nos ha sellado. Dios, déjenme ilustrarlo de esta manera. Dios derritió su corazón sobre de nosotros y puso la imagen de su Hijo sellándonos. ¿Sí? El cual también nos ha sellado. Y miren, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu. Las arras está hablando de ese enganche. Dios nos redimió, nos compró de toda inequidad. El pago es la muerte del Señor Jesús. Ese es el pago de nuestra redención. Pero para que nosotros tengamos la certeza de que somos ese bien que Dios compró, como si fuéramos buenos, pero así se ven las transacciones, ¿no? Como si fuéramos ese bien que Dios compró, nos dio las arras del Espíritu, nos dio esa garantía, nos dio ese enganche para que tengamos la certeza de lo que vamos a recibir en un futuro, la vida eterna, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Señor Jesucristo, poder estar delante de Él. Ahora me encanta a mí la expresión arras. Si ustedes han crecido conforme a las tradiciones de México, cuando alguien se casa se les da un cofrecito, que son las arras. Casualmente son 12 monedas, creo, 12 monedas que representan cada mes y que representan abundancia y no sé qué, no sé qué. Bueno, yo no conozco todo ese significado. Bueno, las arras del Espíritu, como si fueran 12 monedas o como si fuera esta cajita con monedas. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, ahí va la moneda, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
templanza, mansedumbre, humildad, déjenme añadir otro, temor de Dios. Contra tales cosas no hay ley. Esas cosas las vemos, esas arras, las vemos en nuestro diario caminar. Vamos, oramos, vamos, leemos la Biblia, somos llenos del Espíritu Santo porque lo pedimos y porque Dios lo da, y de repente vemos que andamos en amor, y de repente vemos que tenemos gozo, y de repente vemos que tenemos paz, y de repente vemos que somos pacientes, y de repente vemos que tenemos fe en Cristo Jesús, una fe que va más allá de mis expectativas. Y entonces, están operando las armas. ¿Sí me explico? Esas garantías se están haciendo evidentes. Además, la Biblia describe que nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos puede llenar, ahí les va para que tengamos más moneditas en la bolsa, nos puede llenar de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de amor, de dominio propio, de conocimiento, de entendimiento y del temor de Dios. Y entonces de repente vemos que atravesamos diferentes pruebas y tenemos sabiduría que proviene de Dios para atravesar la prueba. De repente necesitamos como creatividad y vemos que Dios nos concede inteligencia. De repente, híjole, ¿qué hago? Y recibo el consejo de Dios, la palabra de Dios. De repente, Dios, no me atrevo a hablar con X persona, no me atrevo a tomar esta decisión. Y viene el poder de Dios. ¿Sí me explico? Y entonces estamos viendo cómo ese enganche que Dios depositó se vuelve canjeable y lo empezamos a vivir. Necesitamos estar seguros de lo que tenemos de parte de Dios. De parte de Dios tenemos el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, 1. 2, Espíritu que nos guía a la verdad. 3, Espíritu que nos recuerda la verdad. 4, Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. 5, Espíritu que nos va a llevar a honrar a Cristo Jesús. 6, Espíritu que cuando no sabemos qué clamar, Él mismo intercede por nosotros a través de nosotros, con gemidos indecibles, dice la Biblia. ¿Sí me explico? Y lo vamos viendo en nuestro diario caminar. Si vamos viendo todo lo que Dios nos ha concedido, podemos ser íntegros, podemos ser gente de palabra, y podemos ser íntegros y no tener nada oculto, porque estamos viendo cómo las armas están operando en cada uno de nosotros. Es tangible, no es un intangible. O sea, suena intangible, es espiritual, pero lo vamos viendo tangiblemente en nuestras vidas. ¿Ok? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu en nuestros corazones. Verso 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ándeles. O sea, sí, es como papá diciendo, mira, la neta tu actitud sí me sacó de onda. La neta, sí me quiero quitar el cinturón. Y sé que si voy, no voy a ir en balde. Yo me decía a mi mamá, si me paro, no voy a parar en balde. Ya no respeto lo que sí, porque si no se paraba en balde. Pero Pablo, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo, pero si voy ahorita, ¿qué? Solo me voy a pelear con ustedes, solo les voy a ir encima. Y nosotros tenemos que recordar que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces Pablo está siendo serio, está diciendo, vamos a hablar con indulgencia, los amo. Entonces no me quiero pelear con ustedes, no quiero tener un encontronazo, al contrario, acuérdense que quieren disfrutar de la gracia con ellos y que ellos disfruten de la gracia con Él y quieren ser transformados por la gracia. Verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. O sea, yo no quiero enseñorarme de nadie, al final del día no soy su papá. Y entonces tú sabrás en qué crees, en qué depositas tu confianza. Pero yo quiero que tu gozo sea completo. Como veíamos, Pablo pasó azotes, persecuciones, tal, pero lo que realmente le quitaba el sueño era el saber cómo estaban las iglesias, cómo estaba la iglesia de Corinto, hablando de Corinto en particular. De aquí de su defensa, Pablo va a hacer una transición al amor. Y lo que está diciendo Pablo, o lo que está demostrando Pablo es un amor abundante, abrumante y desbordante por los corintios. Eso es lo que tiene Pablo.
Y acuérdense que dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 8, el amor nunca deja de ser. Y también dice Proverbios que el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces en este amor que solo proviene de Dios, que es una de las arras, ¿se acuerdan que lo contamos como una de las arras fruto del Espíritu? Pues Pablo lo único que tiene es una preocupación genuina de ver a los corintios disfrutar de lo mejor, disfrutar de Cristo Jesús. Y lo único que le está preocupando a Pablo es: se están dejando engañar, tengan cuidado. No se trata de Pablo, sino se trata del Señor Jesús. Pero tengan cuidado con lo que escuchan. Ahora, en esto Pablo nos está dando un ejemplo maravilloso de cómo nosotros podemos atravesar las pruebas. Repito: 1, integridad. Sin que nuestra conciencia no nos acuse. Ser sencillos, ser honestos, ser íntegros. 2, hablar la verdad, ser gente de palabra. Si nos comprometamos, cumplamos nuestras promesas. Y 3, reconocer qué es lo que Dios nos ha dado. Las certezas que tenemos de Dios. Tenemos muchísimas promesas. Acompáñenme a 2 de Pedro. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Ya vamos a acabar. Una paciencia. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas, para que por estas preciosas y grandísimas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se fijan? Las promesas y la gracia van de la mano y nos llevan exactamente al mismo lugar: participar del carácter de Cristo Jesús. Y participando del carácter de Cristo Jesús, poder atravesar las diferentes pruebas. Primero, para recibir el consuelo de Dios. Hagamos un resumen del capítulo 1. Recibir el consuelo de Dios. Recibiendo el consuelo de Dios, poder consolar a los demás. Y bueno, y que me quieran difamar, me sigo encargando de Dios, que Dios se encarga de mi difamación, pero yo voy a enfrentar estas pruebas con integridad, sencillez de corazón, humildad, con integridad. Voy a hablar la verdad y seguro de las promesas que Dios me ha dado, que me llevan a huir de la concupiscencia. La concupiscencia me va a decir: defiéndete. La concupiscencia me va a decir: miente. La concupiscencia me va a decir: inventa, o no vayas, o no cumplas. Pero el Espíritu Santo va a decir: sea íntegro y camine con fidelidad. Sea íntegro, imite a Cristo Jesús, porque somos imitadores de Cristo Jesús como hijos amados de Dios. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Papá, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Entendemos que para ser personas sencillas, ser personas honestas, ser personas que hablan la verdad, que tienen palabras, ser personas que reconocen todas y cada una de tus promesas, lo que tú nos has dado, lo que tenemos de parte tuya, pues se necesita salirnos de tu Espíritu Santo para que nos guíe por eso. Te rogamos que nos llenes de nuestro Señor, tu glorioso Espíritu Santo, que nos ayudes a atravesar las diferentes pruebas que tenemos por delante, que sabemos que vamos a tener, tomados de tu mano, rendidos delante de ti y con un solo propósito: honrarte a ti, adorarte a ti y glorificarte a ti. Padre, te lo rogamos en nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén.